Las denuncias sobre la crítica situación en los centros del Sename sigue generando repercusiones desde el punto de vista de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, pero también en el ámbito político, porque este lunes la diputada Marcela Sabat fue removida de la presidencia de la comisión investigadora del caso Sename. Vamos a profundizar en el tema con Marcela Hernando, diputada del Partido Radical y miembro de la comisión investigadora. Gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Sebastián. Un gusto estar contigo. Diputada, ¿por qué debía salir Marcela Sabat de la presidencia de la Cámara, de la comisión, digo? Bueno, hay varias quejas en relación al desempeño de ella como presidenta de la comisión. Por una parte, quienes la acusaban de ser poco diligente en la conducción. Ya llevábamos varias reuniones, sesiones de la comisión y todavía no había un rumbo claro ni una planificación de la comisión. Por otro lado, también el ver cómo ella emite juicios, se supone que un presidente de una comisión debe darle garantías a todos. Entonces, tiene que ser lo más objetivo posible. Y en ese sentido, ella ya tenía un juicio preformado, de hecho lo ha manifestado públicamente y el hecho de ser la interpeladora también lo evidencia. ¿Un juicio prejuzgado respecto a quién? ¿O respecto al rol de la ministra, por ejemplo? Y al rol de la ministra, sí. Pero eso también lo han manifestado otros diputados. René Zafiro ha sido el más crítico, por ejemplo. Todos los diputados lo hacen y tienen todo el derecho a hacerlo. Entonces, ¿quién va a ser presidente? Sin embargo, uno de los reclamos es que el que está ejerciendo la presidencia, durante la presidencia, tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Y eso no lo ha cumplido Marcela Sabat? De eso se le acusa y por eso es que votamos ayer para destituirla y nombrar a otra persona que le dé más garantía a la gente, más garantía. ¿Pero son argumentos suficientes, diputada? Porque suena mucho a una vendetta política por la interpelación a la ministra Blanco la semana pasada. No, más que eso, yo no le llamaría una vendetta. Yo creo que tiene que ver con tratar de despolitizar un poco este tema. Ahora viene la acusación constitucional, están recogiendo las firmas. Yo he sido parte de una comisión que por azar se selecciona, son 5 personas las que analizan una acusación. Y ahí uno se da cuenta del cómo la línea es muy delgada entre aquello que tú podrías decir esto es absolutamente político, es una manipulación política, o efectivamente estás buscando un trasfondo que tenga algún asidero técnico. Pero en este caso, precisamente uno esperaba que la comisión investigadora del caso Sename tuviera un aporte real y efectivo a la causa que está llevando la Fiscalía. Se lo pregunto porque hay mucho escepticismo respecto a estas comisiones investigadoras y a la real utilidad. Hay casos, y uno bien reciente, por ejemplo, desde la Comisión Cabal, donde uno notaba un trabajo importante, hubo avances, hubo revelaciones y hechos y testimonios que surgieron en la instancia de la comisión y que sirvieron luego de material para la Fiscalía. Y uno tenía la sensación de que en el caso Sename, considerando el tema y la preocupación transversal sobre los niños del Sename, iba a ocurrir algo similar. Pero acá queda la sensación de que efectivamente hay cierto trasfondo político detrás de la censura de Marcela Sabat. Más que de la censura, yo diría que hay un trasfondo político en la forma en la que se ha manejado el caso. Ahora, esta es una comisión que lleva no más allá de 5 sesiones, 5 o 6 sesiones, y tiene 180 días para trabajar. Entonces, el tiempo que le queda a la comisión es bastante y es suficiente como para que sea un real aporte. Nosotros recién estamos viendo respuesta a las preguntas que se formularon desde el primer día. Entonces, uno siente que las comisiones van avanzando en la medida que tú formulas preguntas y esas van dando soluciones, van dando respuestas y eso va abriendo otros caminos de la investigación. Pero cuando tú acumulas y acumulas preguntas y no hay un avance ni una resolución, la verdad es que uno siente que está como empantanado. Pero yo me imaginaba que si pudiera haber alguien interesado realmente en avanzar en una comisión investigadora como esta, podía ser, no sé si Marcela Sabat en particular, pero sí alguien de la oposición, considerando que el foco de la crítica está puesto en reparticiones del Estado y en administraciones puntuales de hoy día, de este gobierno en particular. Esa es una de las razones por las cuales a mí me preocupa el tema, porque no es la primera vez que se investiga Sename. Sí, y es una situación endémica. Entonces, yo creo que el problema no es que sea alguien de oposición o no de oposición, si el tema es cómo es la persona más objetiva para enfrentar esto. En la acusación constitucional, uno lo que busca es una responsabilidad que sea única y exclusiva de la persona a la que estás acusando constitucionalmente. Porque no se está poniendo en juego una decisión política de la presidenta, que es la única que puede juzgar cómo es la gestión de un determinado ministro.
Los hechos que se le imputan al ministro que en ese minuto está siendo acusado tienen que ser imputables a él y solo a él. No al anterior, ni pueden haber sido comunes y etcétera. Diputada, ¿quién va a asumir la presidencia? ¿Ramón Farías? Él es uno de los que está propuesto, también podría ser Rincón, pero eso es una cosa que vamos a ver de aquí a la próxima. Faltan 2 o 3 semanas que tengamos que votar. ¿Y en función de qué se va a decidir quién va a asumir la comisión? Se lo pregunto nuevamente por otro tema y en particular por un punto que usted ha planteado en esta entrevista, que es la objetividad cuestionada de Marcela Sabat. ¿Qué objetividad tiene un diputado como Ramón Farías, por ejemplo, quien tras la interpelación defendió a ultranza la gestión de la ministra Javiera Blanco, que es sujeto precisamente de investigación de esta comisión? Bueno, eso cada uno de nosotros que va a votar tiene que juzgarlo en conciencia. Normalmente va a haber negociaciones antes. Desde mi punto de vista, si me preguntas mi opinión personal, hay varias integrantes, y estoy diciendo varias con A porque hay muchas mujeres que tienen una sensibilidad especial sobre este tema de los menores. A nosotros nos duele cada caso. El número sobre el que se ha discutido tanto, la verdad es que es menor. Cuando tú te encuentras en terreno con un niño o con una niñita de 3 años, que está alejada de su familia, que ha sido vulnerada, yo creo que ese es el foco y yo creo que hay que retomar ese foco. Vamos a ver qué es lo que ofrece en términos de garantías de objetividad el diputado Farías. Diputada, respecto a la acusación constitucional, ¿qué futuro le ve a esa acusación y cómo interpreta usted el que se interponga en estos momentos cuando la comisión investigadora, por ejemplo, en el caso Sename, no ha terminado todavía sus funciones? A lo mejor para tratar de explicar el por qué se demora tanto una preparación de este tipo, es porque precisamente tú tienes que encontrar hechos objetivos que sean imputables única y exclusivamente a la persona que estás acusando constitucionalmente. Entonces va a haber que encontrar, o quienes están preparándola tienen que estar buscando aquellos hechos de los cuales van a poder responsabilizar única y exclusivamente a la ministra Blanco y que no puedan ser imputables a ninguno de los otros ministros anteriores ni a otra autoridad, a lo mejor incluso de otro ministerio. Entonces, en ese sentido, mientras no conozcamos cuáles son las razones de la imputación, es difícil hacerse un juicio o adelantar el qué futuro tiene esa acusación. Diputada, en otro tema, también hay otra comisión funcionando, la investigadora por los decretos del auge, del plan auge. Está terminando ya, si no me equivoco, sus funciones. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que se ha podido llegar en esta comisión que finalmente tuvo un impacto directo, esos decretos, en los valores de las prestaciones y en los usuarios? Mira, nos dimos cuenta que había una cantidad de errores importantes, pero que lo menor, entre comillas, lo menor es el error matemático ocurrido. Que a lo mejor si no se hubiese ocurrido ese error no nos habríamos dado cuenta de una serie de cosas que están pasando y que nos permiten relevar la situación. El auge fue dimensionado para 56 patologías y la prima que se fijó en ese tiempo era para 56 patologías. En el tiempo se han ido agregando patologías y debió haberse hecho un estudio para una nueva prima y eso no se hizo. Entonces hay errores que se vienen cometiendo y sobre ellos en forma matemática se han ido aplicando y duplicando obviamente los mismos errores hacia adelante. Entonces el decreto mismo fue corregido y matemáticamente ya no tiene errores, pero evidencia el que el auge hoy día no está siendo financiado, que hay una serie de patologías que muchos dicen no deberían estar en el auge, y yo no creo. Una vez que ya entraron es imposible sacarlas de allí, pero por otro lado hay otras que uno siente que deberían estar, como el cáncer pulmonar, y que no están. Entonces yo creo que Chile tiene que hacer un esfuerzo por reestudiar esto con más frecuencia. Es demasiado hacerlo cada 3 años. La tecnología evoluciona. Entonces, cuando uno se encuentra hoy día, aunque en un estudio que ha estado haciendo el Colegio Médico, más de la mitad de las patologías que están en el auge no están de acuerdo a las guías clínicas y muchas de ellas no están de acuerdo a los avances científicos, entonces hay algo que está funcionando mal. Diputada Hernando, gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Nos vamos a una pausa, 8:33, volvemos de inmediato con más Mañana en Directo, no se vayan.